mi nombre es Gloria Polo, soy odontóloga. El 5 de mayo del 95 llegué a la Universidad Nacional como un día cualquiera. Hacíamos una especialización con mi sobrino, teníamos que recoger unos libros a la Facultad de Odontología. Mi esposo nos acompañaba. Llegué como un día cualquiera, pensando que había que conseguir dinero, que había que estudiar muchísimo para hacer una mente más desarrollada, más evolucionada, pensando que Dios no existía, que lo habían inventado toda esta historia de Dios, del diablo, era invención de la iglesia para manipular al pueblo, para tenerlo subdesarrollado. Mis conceptos eran el tener, el ser bonita, buscar un cuerpo bonito, conseguir dinero. Esa era mi vida. Y ahí me gastaba todo mi tiempo. Cuando yo llegué a la Universidad Nacional estaba lloviendo muchísimo. Llegamos con mi esposo y íbamos con mi sobrino a la Facultad de Odontología. Mi sobrino y yo hacíamos una especialización y teníamos que recoger unos libros a la facultad. De camino a la Universidad Nacional estaba lloviendo tan fuerte y nos cayó un rayo. Ustedes no se imaginan lo impresionante que fue. El rayo nos dejó sin vida de inmediato a mi sobrino y a mí. Carbonizó todo mi cuerpo, ese cuerpo que cuidaba tanto con aeróbicos, con dietas, le gastaba grandes cantidades de dinero. En un instante quedó totalmente carbonizado, sin senos, el brazo sin carne, casi todos los dedos se quedaron sin carne, mis costillas quedaron al desnudo, mis piernas quedaron quemadísimas, casi como un carbón. El rayo salió en el pie derecho, mi hígado, mis pulmones, mis riñones, mis ovarios se comprometieron gravísimamente con la quemadura eléctrica. Saltábamos por la electricidad, se demoraron muchísimo en recogernos hasta que dejamos de pasar corriente mi sobrino y yo. Nos llevaron a la reanimación, a la enfermería, hicieron reanimación cardíaca, mi sobrino murió. A mí, después de haberme reanimado, me llevaron al hospital, a la clínica San Pedro Claver, aquí en Bogotá. Los médicos iniciaron las cirugías porque estaba muy grave. En los debridamientos de mis quemaduras me les agravé, entré en coma profundo. Le informan a mi familia que si me conectan a la unidad de cuidados intensivos es alargar mi sufrimiento, porque no había ninguna esperanza para mí. Lo más grave era el compromiso de mis órganos internos. Entonces mi familia, a pesar de que no hay ninguna esperanza, ellos deciden que a mí me conecten a la unidad de cuidados intensivos y que Dios decida. Gracias a Dios, mi familia decidió por mí, porque yo era feminista y defensora de la eutanasia, y si yo hubiera estado despierta, yo hubiera escogido que me desconectaran libremente, no me conectaran. Y en este instante estaría en el infierno que yo decía que no existía. Porque yo tengo una experiencia inmensa, hermanos. Mire, yo duré gravísima, en 3 días en coma, nuestro Señor me permite regresar. Vivo un proceso gravísimo, dolorosísimo, de la cicatrización de mis quemaduras. Piensan amputar mis piernas. Nuestro Señor, en su infinito amor, cuando yo le lloro y le pido que no me las corte, el Señor me las devuelve, le devuelve la vida a mis piernas. Quedé con algunas secuelas como en mi caminado, tengo que usar zapatos especiales, con algunas cicatrices, pero estoy feliz porque tuve una experiencia hermosísima de encuentro con el amor de Dios, que es lo que yo quiero compartir. Cuando a mí me cae el rayo, en ningún momento paré. Quedé en una plenitud de amor, de paz, de gozo, de felicidad. Estaba libre del tiempo, libre del espacio. Un grande amor indescriptible me acogía, me sentía amada, abrazada, feliz, gozosa, una paz indescriptible. Veía a toda la humanidad al mismo instante. Las veía en su interior, veía su vida, sus pensamientos, sus pecados. ¿Saben qué me impresionó? El pecado son criaturas vivas que entran a habitar dentro de las personas. Las encarcelan de tal manera que los hacen egoístas, pensando solo en su propio bien, incapaces de amar, de tener compasión por los demás. Y yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor
que a mí me inundaba. Gracias a esto, que yo tuve esta experiencia de haber visto a toda la humanidad al mismo instante, pude contarle a mis hermanos qué estaban haciendo en ese instante, porque es una plenitud de amor, de gozo, de felicidad. Había una grande luz viva, de esa luz salían torrentes, rayos de amor vivo, de agua viva, sabiduría, una sabiduría por encima de la inteligencia humana. Cuando yo me estoy acercando a esa luz me siento tan amada, tan amada, tan amada. La muerte es un abrazo de Jesús. Cuando uno queda sin vida, el Señor me levantó en sus manos y con mucho amor y mucha paz me abrazó y me puso cerca a su pecho. Esa grande luz es el corazón de Jesús. Cuando yo estoy cerca en ese corazón, en esa plenitud de amor, de gozo, es que las palabras no dicen nada, es que es una felicidad, es un amor. Cuando yo veo el corazón estaba abierto, 2 árboles vivos al lado y lado, y en el fondo un jardín bellísimo, con agua viva, con unas praderas hermosas, con unas flores bellísimas, todo es amor, todo es amor. Yo quería entrar a ese jardín, yo quería entrar, es que es algo tan hermoso, tan bello el abrazo de Jesús. Pero en ese mismo instante entiendo que tanto me ama Jesús que respeta mi libertad. En vida no acepté su misericordia, no me dejé transformar de su palabra. Fui una rebelde a los mandamientos, al proyecto de Dios. Y siento el grande dolor porque me doy cuenta que en vida estuve sin Dios, no acepté su misericordia, no me dejé transformar de su palabra, de su carne, de su sangre, no, me alejé de la Eucaristía, de la confesión a los 13 años. A los 13 años empecé a ver lo malo bueno. Qué triste cuando le convencen a uno en el colegio que ser joven es ser alcohólico, fumar, ver a las amigas que tienen relaciones sexuales promiscuas, las películas de pornografía, la brujería, el alcohol, toda esta cantidad, una locura de juvenil. 13 años, cuando llegué a Bogotá era una niña llena de Dios, con un deseo grandísimo de servir a la humanidad, de amar a Dios. Y a los 14 años ya era una niña que había visto abortos, que veía la vida promiscua de sus amigas, que hablaba mal de la iglesia, que odiaba a los sacerdotes, que pensaba que ser feliz era estar tomando trago en la discoteca. Un añito. Y de esa niña buena no quedaba nada, esclavizada en la brujería, en la adivinación. Y a los 13 años me separé del amor de Dios. Y en ese instante que yo quiero entrar a ese jardín, me doy cuenta que no estoy en gracia de Dios. Ese Dios que me ama tanto, que entregó la vida por mí, respetando mi libertad, después de abrazarme me empieza a retirar, me iba a entregar a mi papá. ¿Y cuál era mi papá? Pues es el padre de los criminales, que yo decía que yo no mataba, que yo no robaba, y sin embargo era una mujer abortista, era una mujer que regalaba grandes cantidades de dinero para que los chicos usaran condones, destruía los hogares porque decía que una mujer no tenía que aguantarse el maltrato del hombre, y que si a una mujer le ponían los cachos, ella tenía que poner los dobles para que el hombre aprendiera a respetar a la mujer. Entonces, en ese momento yo siento el dolor más grande de que eternamente va a estar sin el amor de Dios. El Señor me retira respetando mi libertad, me separa, me hace separar de su corazón. Tanto amor de Él, y qué horror cuando uno siente que va a estar eternamente sin Él. Pero el Señor alarga su misericordia un poco más. En ese instante mi esposo está gritando: Gloria, no sea cobarde, regrese, Gloria, a los niños. Yo tuve un hogar terrible con mi esposo, una mujer feminista casada con un machista, tomatrago, que andaba con sus amigos como si estuviera soltero, y yo no me dejaba. Entonces yo también quería andar en la taberna con mis amigas, y hicimos un hogar tan triste, tan lamentable, 2 personas egoístas como si estuvieran viviendo su propio mundo, y levantar 2 hijos en un infierno de disgusto, de pelea, de insultos. Fue muy triste mi hogar, pero miren qué grande es el sacramento del matrimonio. Cuando mi esposo grita, atrae mi atención. Cuando él atrae mi atención, el Señor, en lugar de entregarme al diablo, porque existe, qué horror, qué aterrador, pero el diablo existe. Ojalá, hermano, usted no espere a estar como yo, muerta y sin vida,
para darse cuenta que el diablo existe. Es aterrador, es algo tan aterrador. Pero en ese instante nuestro Señor me recoge, me retira de su pecho y me devuelve a mi cuerpo. Entré a mi cuerpo, en el momento en que los médicos estaban reanimándome, mi cuerpo convulsionó, fue dolorosísimo, pero yo tengo una segunda experiencia, ya no fue hermosa. Cuando yo tengo esa complicación en la sala de cirugía, que me agravo y que los médicos me reaniman y todo esto, yo en ese instante de nuevo estoy fuera de mi cuerpo, pero empecé a ver cómo de las paredes del quirófano empezaron a brotar un montón de criaturas con una mirada de odio, un odio vivo, un odio aterrador en sus ojos. Me doy cuenta, al principio, ¿saben qué pensé? Estoy alucinando, estoy sin oxígeno, pero llegó la sabiduría sobre mí. Cuando llega la sabiduría es aterrador, porque en la sabiduría me doy cuenta que esos eran todos los pecados que yo cometí desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. Yo salí corriendo, huyendo, aterrorizada, atravesé la pared del quirófano. Fue en un salto al vacío, entré en un montón de cárceles vivas, pasé de la luz a la oscuridad. Donde había muchísima luz, vi unas personas bellísimas, estaban tan hermosas, sus vestidos eran de un blanco tan resplandeciente como un sol, tenían un fuego aquí blanquísimo, eran tan hermosas. Los vestidos no son de tela, estaban vestidas del Cordero de Dios. Fueron personas que en vida se amaron apasionadamente a Dios, y el vestido era la carne de Cristo, las eucaristías que habían consumido en el camino de su vida. La adoración a Jesús, Eucaristía, hizo que ellas amaran y fueran formadas por el mismo Cristo y amaran con grande pasión a la humanidad. Fue hermosísimo ver a ellas, pero yo no me podía quedar. Cuando yo sigo en camino así descendiendo, en las partes medias las personas estaban desfiguradas, sus vestidos eran abismos, se quemaban, tenían una sed terrible. Su grande sufrimiento era porque cuando estuvieron vivas, no cerraron su corazón a Dios. Cuántas horas en un televisor o consiguiendo dinero, cosas, y al final sentían ese vacío de no sentir el amor de Dios, el dolor de ellas, las consecuencias de sus pecados, el amor que no dieron, el bien que no hicieron, la limosna que no dieron, el no compartir el pan, la evangelización que no hicieron, es grandes sufrimientos. Cada herida que dejaron en el corazón, cada persona que humillaron, que robaron, que le hicieron daño, es impresionante el grande sufrimiento de ellas. Ellas sufren, pero ellas alcanzaron poco antes de morir o en el camino de la vida la misericordia de Dios, se arrepintieron en vida y Dios las perdonó, pero no repararon su pecado. Cuando yo sigo bajando, veo unos pantanos donde las personas se lamentan. Son personas adúlteras que han destruido los hogares. Yo que ayudé a destruir tantos hogares, para mí fue aterrador ver el sufrimiento de ellos, lo terrible que es en el plan de Dios que se destruya un hogar, lo grande que es delante de Dios un matrimonio, como entran dos personas y a la iglesia y salen tres formando una trinidad. La tercera persona es Cristo, y como la cama sacramental es todo un santuario de fuego del Espíritu Santo, hijos fecundados en el amor de Dios y en el amor en el amor de los padres, y ver lo grande y lo santo que son los hijos delante de Dios. Y estas personas cómo se lamentaban, fue muy triste ver cómo se quemaban en el sufrimiento que dejaron en sus hijos abandonados, y las consecuencias delante de Dios de un hogar destruido. Y cuando yo sigo descendiendo, llega a una parte plana terrible. Eran unas tinieblas densas, aterradoras. Se abrió una boca viva, me chupó, yo me fui de cabeza a esa boca. Aterrador, Dios mío, yo no le deseo a nadie que vaya ahí. Cuando yo me estoy viendo esa boca, San Miguel me coge de los pies, había otra boca en el fondo de ese hueco, y ahí estaban las personas, ese hueco cerrado, pero yo sabía que si yo entraba no me iba a quedar aquí en este hueco, sino que si yo entraba nunca más volvía a salir, de allá nadie vuelve. Pero cuando San Miguel me coge de los pies,
Yo empecé a gritar desesperada, sáquenme de aquí, yo nunca he robado, yo nunca he matado, llenaba mercado a los pobres y saqué muelas gratis a los necesitados cuando tenía dinero, antes de quebrarme. Y desesperada, grito, es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, encima del hueco veo unas escaleritas con mucha luz. En el primer escalón veo a mi papá con muy poquita luz. 4 escalones más arriba vi a mi mamá hermosísima. Ambos ya habían muerto, allá no existe el tiempo, todo es eterno presente. Y mi papá y mi mamá ya eran muertos, pero mi mamá estaba bellísima con un vestido blanco. Mi mamá fue una mujer que amó profundamente a Dios, que fue capaz de aguantar un marido borracho, mujeriego, machista, y sin embargo ella siempre orando y dándonos una vida lo mejor posible a nosotros, sus hijos y a su esposo, y orando por la conversión de él. Cuando yo veo a mi papá y yo empiezo a gritar que me saquen de aquí, sáquenme de aquí, la angustia de que te saquen de ahí, el horror de una realidad que no me sirvió la inteligencia, no me servían los poderes mentales que tenía, no me servía el haber adquirido tantas ciencias de ocultismo de nueva era, de atravesar paredes, doblar cuchara con el poder de mi mente, nada sirve allá, nada. Era una realidad aterradora ver ese hueco y saber que ese hueco te estaba esperando esa boca. Y el horror. Entonces cuando yo le grito a mis padres que me saquen de ahí, mi papá grita. Yo nunca lo he visto llorar a mi papá de esa manera, con tanto dolor. Mi papá pone sus manos aquí y grita, no, Señor, mi hijita, no, Señor, mi hijita, no. Cuando yo veo llorando a mi papá por mí, yo me doy cuenta que ellos están aquí porque todos los padres van a estar en el juicio de nuestros hijos. Todos nosotros vamos a estar en el juicio de nuestros hijos. Le vamos a responder a nuestro Dios Señor por el hogar que le hemos dado, los malos ejemplos, la violencia, el no enseñarle los valores morales y cristianos a nuestros hijos, el creer que un hijo es simplemente alguien al que hay que comprarle las cosas o ponerlo a estudiar. Cuando yo veo el sufrimiento de mis padres, yo empecé a gritar, sáquenme de aquí, yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. Cuando yo grito que soy católica, por segunda vez una hermosa voz que todo lo llena de paz, todo lo llena de amor, me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Jaque mate, mandamientos no sabía. Y entonces yo trato de hacer un discurso con el primer mandamiento, que ese sí me lo sé, y digo el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí misma. Y esta voz me dice, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí, yo sí, yo sí. Cuando me dijeron no, todas las máscaras se me cayeron, toda la hipocresía, toda la falsedad. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma. Tú tenías un Dios, esa idolatría que te sometió, tu Dios, el dinero. Te convertiste en una mujer soberbia con el poder del dinero y autosuficiente. Decías que cuando eras pobre es que querías dinero para ayudar a los pobres y a los necesitados. Cuando tuviste dinero no te acordabas de los pobres, sino si les dabas eras para manipularlos, para que ellos hicieran lo que tú querías, pero siempre mirando hacia arriba, deseando tener cosas. Dime, ¿te pudiste traer el polvo de un ladrillo aquí? Siempre cuidando apartamentos, pudiste traer un ladrillo de un apartamento, siempre cuidando tu cuerpo. Lo sometiste a grandes maltratos a tu cuerpo y intentaste agredir contra tu propia vida en anorexia, bulimias, y me empiezan a mostrar, mientras yo compraba drogas para estar delgada, para trasbocar, cuánta gente se estaba muriendo de hambre en ese instante. Me empiezan a mostrar el sufrimiento de la humanidad y me dicen, ¿qué tesoros espirituales traes? Y mis manos vacías. ¿De qué te sirvió todo esto? Y fue muy doloroso cuando empiezo a ver cómo todo el proyecto de Dios en mi vida y cómo yo me hundí en el pecado, en toda esta mentira, toda esta fantasía que le vende el enemigo, al punto de caer en la más grande de las mentiras, creer que el diablo no existía. Me abren el libro de la vida, veo desde que se une el óvulo y el espermatozoide de mis padres. Es tan hermoso ver cuando se besan el óvulo y el espermatozoide, no se tocan ni así, cuando hay una explosión inmensa
el vientre de mi mamá se iluminó como en un grande sol inmenso. Mi alma, el alma adulta, pleno entendimiento, plena sabiduría, con talentos, con un proyecto de Dios en mi vida. Hasta ahora mis células biológicas se dividían y yo ya me gozaba con Dios. ¿No han visto los bebés recién nacidos, esas carcajadas que sueltan y se gozan y uno dice, ¿están hablando con Dios? Sí, desde la fecundación Dios se goza de la criatura. Cuando yo ya nací, Dios se escondió dentro de mi corazón, cuando ya tuve uso de razón, respetando mi libertad. Fue hermosísimo ver cuando me bautizaron mis padres, como uno ve lo espiritual en el libro de la vida. Tú te vas a acordar de mí cuando estés allá. Uno ve lo espiritual, no solo lo físico. Yo que pensaba que lo único verdadero era lo que tú tocabas, y que era lo único verdadero, pero que lo espiritual no era cierto, que todo era mental y psicológico. Y para mí ver el libro de la vida y ver la hermosura de mi alma y ver cómo cuando el sacerdote puso la cruz aquí, bajo una grande nube blanca, hizo una cruz de fuego aquí, una cruz de fuego aquí en mi frente, aquí, y nosotros los bautizados estamos marcados aquí, hijos de Dios pagados a precio de sangre, la sangre de su Hijo, y ver cómo el Espíritu Santo tomó mi espíritu y me metió dentro del corazón de Cristo. Mi alma era blanca como la nieve hermosa. Cuando empecé a pecar, las criaturas que son los pecados empezaron a entrar y desgarrar mi alma y se fueron entrando dentro de mis vestiduras, dentro de mi alma, y cuando ellas entraban ahí se iba saliendo el amor de Dios, porque el alma es como un vasito lleno del agua viva del amor de Dios. Pero si usted le echa barro, el agua se va saliendo, más barro, el agua se va saliendo. Es la manera como yo puedo explicar cuando el pecado entra, que es una criatura viva, ella entra y sale el amor, amor a Dios, amor al prójimo. Cuando yo me fui hundiendo en el pecado, pero cuando hice mi primera confesión, he visto cómo del corazón del sacerdote, ellos tienen una herida aquí que se las hizo Papá Dios desde la eternidad. Esa herida en su corazón es una herida de amor que hace que el sacerdote entregue su vida totalmente por amor a Dios, a Jesús y a la humanidad, a sus fieles. ¿Saben? Fue hermosísimo ver cómo del corazón del sacerdote salió Jesús, entró a mi alma putrefacta, arrancó todas esas horribles criaturas, mi alma quedó limpia como la nieve, pero yo había perdido el amor de Dios y el amor del prójimo. Cuando yo comí el cuerpo de Cristo, cuando el sacerdote dice, esta es mi carne, en ese instante yo veía a Jesucristo en la cruz, una crucifixión, pero de la cruz Jesús arrancaba un pedazo de su corazón y lo ponía en la patena, y como una grande nube tomaba las manos del sacerdote y me daba a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, y fui restaurada en el amor. Dentro de mi corazón estaba Cristo, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo, los tres en una morada tan humilde. Qué amor tan grande nos tiene el Padre, que quiere habitar en este corazón. ¿Saben qué es lo lindo del libro de la vida? Que a pesar de mis pecados, porque a los 13 años abandoné el camino de Dios y caí en este mundo de locura juvenil, donde cree uno que eso es chévere, es andar en la vida y gozar y tener placer, y lamentablemente desenfrenadas este grupo de compañeras mías, y ver qué tristeza como yo abandoné toda esa paz que me daba la vida de Dios y nunca más me volví a confesar, como mi alma fue volviendo putrefacta, maloliente. Qué tristeza cuando el Señor me muestra el grito de los bebés que están siendo abortados. Cuando yo empecé a ver el aborto como algo normal, mi mejor amiga, que era la que nos hablaba de usar 2 condones, o de un bebé para no quedar embarazadas, que usar píldoras que se llaman Norfos para anticonceptivas, que eran espermicidas. Y qué tristeza que la gran mentira del diablo decirnos que lo importante es tener las relaciones sexuales, gozar de un placer, que al final tienes que llorar. Cuando yo tenía 16 años era virgen, era la vergüenza de mi grupo, porque mis compañeras desde los 10, 11, 12 años, 13, ya tenían muchísimas relaciones sexuales encima. A los 16 años, cuando yo tengo mi relación prematrimonial,
me había cuidado tantísimo para no quedar embarazada, y con todas las indicaciones de mis amigas, hasta 5 píldoras anticonceptivas me había tomado, los 2 condones. ¿Y saben qué fue el horror? Cuando me veo que mi familia, siendo pobre, con necesidades muy grandes, con gran esfuerzo me daban estudio y yo estaba esperando un bebé, yo no sabía qué hacer. Yo tenía mucha angustia, mis amigas me decían, tienes que abortar, el primer aborto te da tristeza y no puedes dormir, pero ya uno se toma un par de LSDs o se pega un cachito de marihuana y ya eso ya le pasa a uno la tristeza. Y te toma licor y lo combina con hongos alucinógenos y ya pasa la tristeza. Me decían mis amigas, el segundo da menos tristeza y en el tercero ya uno no siente nada. Imaginen mis amigas toda esa cantidad de experiencias de aborto. Pero cuando a mí me tocó, yo sentí un grande dolor. Yo no quería abortar. Yo andaba en las angustias. Yo le digo a los jóvenes, no vale la pena la gran mentira del diablo que nos dice que hay que tener relaciones promiscuas, que hay que gozar la vida. Gozar la vida vale la pena 20 minutos de placer si al final pasan noches enteras llorando, angustiada, sin saber qué hacer. ¿Qué voy a hacer? La barriga empezó a crecer. Pero cuando la barriga empezó a crecer, ¿saben qué pasó? Ya empecé un día a sentir que mi bebé se movió y me enamoré de ese niño. Me enamoré. Yo tuve un único novio que fue mi esposo después. Yo, gracias a la oración de mi mamá, no fui una niña promiscua de acostarme con muchos muchachos, algo no. Solo tuve un hombre en mi vida, mi único novio, que fue mi esposo. Pero cuando yo le cuento a mi novio que estoy esperando bebé, ya mi bebé estaba grande, yo amaba profundamente a mi bebé. Estaba tan enamorada de mi chiquito, de mi bebecito que estaba creciendo en mi barriga, pero no tuve apoyo. Tuve mis amigas que me decían que había que abortar. A mis padres, ¿cómo les iba a contar que estaba esperando bebé? Y le digo a mi novio, ¿y saben qué me contestó? Hay que abortar. Uy, qué dolor tan grande. Y lloré tantos años la cobardía, porque un día estaba en una clínica de abortos, odiándome. Como el médico llega, cuenta su dinero sin compasión. Era el abortista de mis compañeras de clase. Y el Señor me mostró en el libro de la vida. En el libro de la vida tú ves lo espiritual que no has visto. Cuando yo estaba ya anestesiada en la clínica de abortos, el Señor me muestra, yo estaba anestesiada, mi bebé estaba despierto. Y como el médico cuando va a sacar el bebé lo ve tan grande que sin compasión, sin la más mínima compasión, metió las pinzas y cortó la pierna de mi bebé y saltó tanta sangre, que mi alma quedó negra como el carbón. Salí del corazón de Cristo. Eso se llama excomunión. Cristo es la vida. En el momento que tú abortas, ya no estás con Cristo, has renunciado a Cristo. Yo me convertí en la peor criminal, en una asesina, la asesina de mi propio bebé. El grito que pegó el bebé, el Señor me mostró, empezó a sufrir desde que supo que yo le iba a matar. Ellos tienen angustia fetal, ellos sienten, tienen un alma adulta, madura, así tenga un poquito de días o de horas, él ya tiene un alma y él sufre cuando sabe que su mamá y su papá han decidido sentenciarlo. Saben que el aborto es un sacrificio diabólico. El Señor me mostró cada clínica de aborto son millones y millones de demonios gozándose ese sacrificio diabólico. Entre más sufre el bebé, más gozan esas criaturas. El médico termina siendo el sacerdote diabólico que le ofrece a la bestia, al bebé. Y la mujer, ese vientre bendito donde está la vida, lo más sagrado que Dios pudo para cuidar la vida, el vientre materno se convirtió en un cementerio. El cielo se estremece de dolor y de horror cada vez que se mata un bebé, y hasta la tierra gime porque ya no aguanta más sangre encima. Cuando yo maté a mi bebé, cómo lo destrozaron, lo sacaron a pedacitos, y el sufrimiento de mi bebé hasta que lo mataron, y como una enfermera sin compasión unió las piezas como un rompecabezas, y listo, doctor, perfecto. Cuando yo me desperté de esa anestesia, me levanté odiándome, con mi bebé me morí yo también. El trauma posaborto terrible cuando llego a mi casa, después de haber matado a ese bebé, con ese dolor tan grande, y de mis senos empezó a salir leche en cantidad, una hemorragia que casito me deja estéril, de tanto que hizo el legrado el doctor, tanto que raspó sacando los pedazos de mi bebé, los moronas.
casi todo me deja estéril, no faltó nada. La hemorragia que tuve yo intrauterina fue terrible y yo me quería morir. Yo ni siquiera a nadie le dije nada, yo duré con hemorragia muchísimo tiempo porque yo me quería morir, yo no quería la vida. ¿Saben? Los gobiernos y toda la gente que defiende el aborto son unos mentirosos. Cuando dicen que el aborto es un derecho, yo quedé muerta de dolor. No dormía, me despertaba escuchando el grito de mi bebé, el sufrimiento tan aterrador. Fue tan aterrador el posaborto, el trauma posaborto, que terminé hundida en el alcohol, en los aeróbicos. La música metálica me tranquilizaba y estar haciendo aeróbicos hasta quedar medio muerta. Me volví anoréxica, bulímica y ¿saben? Quedé muerta. Y el Señor me mostró cómo me convertí en una mujer bestial, cómo la humanidad se está convirtiendo en una humanidad bestial que dejó de ser humana, porque si yo vivo para matar, si yo soy capaz de matar a mi propio hijo, ya no soy ni siquiera un animal, porque un animal no mata a su propio hijo. Me convierto en bestia, imagen y semejanza de la bestia. ¿Saben qué pasa con cada aborto? El diablo, con esa sangre inocente, baja al infierno, levanta una puerta, eso se llama un sello. Levanta un sello que nunca hubiera salido del abismo, esos demonios, si no es porque la mujer se convirtió en asesina, en criminal de sus propios hijos. Con eso saca a los ángeles caídos que atacan aquí a la inteligencia. Con esos ángeles caídos que me atacaron a mí, alejada de Dios, terminé solo encerrada en la ciencia, en el estudio, en el conseguir dinero, en mi trabajo, en los aeróbicos. ¿Y saben qué terminé? Miren, astuto del diablo. Terminé siendo mujer abortista. Terminé llevándole a la bestia muchos bebés. Cuando uno hace una unión con la bestia es un demonio que se alimenta de los abortos. Cuando uno se une con ellos, uno se compromete a llevarle muchos abortos. Por eso me convertí en mujer abortista. Muchos crímenes. Y una mujer abortista es aterradora. Se vuelve cruel, implacable, asesina y se cree buena. Yo me creía buena. Cuando yo empecé a pagar muchísimos abortos, yo pensaba que estaba ayudando a la humanidad, y el Señor me muestra el grito de los inocentes que venían a hacer. Cuando yo usaba la T de cobre, el DIU, el Señor me muestra cuando yo ya era casada y me venían esas hemorragias espontáneas. El Señor me mostró, esos eran bebecitos que yo asesiné, y me mostró la crueldad de una humanidad desenfrenada que se llama la generación más perversa de todos los tiempos, que es esta. ¿Y saben qué pasó? Renuncié a Cristo, renuncié a mi salvación en el momento en que me convertí en abortista. Y cuando se cerró el libro de la vida, yo miro todos los pecados que yo cometí, las consecuencias de ellos, como a un joven que le decía que usara preservativos, como este joven, con todo y preservativo yo le regalaba plata para que gozara la vida. Y este mismo joven, con todo y preservativo, se contagió de SIDA. Me mostró cómo a muchas jovencitas le regalaba para preservativos, y como yo misma pagué varios abortos de las jovencitas que no les sirvieron los preservativos. Y cuando se cerró el libro de la vida, yo me doy cuenta que yo no acepté el amor de Dios. A pesar de mis terribles pecados, hasta el último instante de mi vida, Jesús me buscó. Envió tanta gente por mí para que yo regresara, y yo no, encerrada en el padre de la mentira. El mentiroso me engañó, porque yo creía que yo hacía el bien difundiendo todas estas cosas. Y saben qué tristeza, cuando se cierra el libro de la vida, yo me doy cuenta que voy para el infierno. Yo miré a mi mamá y le dije: mami, qué vergüenza, me condené. ¿Dónde yo voy, madre? No te voy a volver a ver jamás. Mi madre levanta sus dedos arriba y me dice, cuando ella me levanta los dedos arriba y yo miro, saltan las costras de mis ojos. Mi ceguera que me llevó a convertirme en una criminal asesina, defensora del aborto, promotora del aborto. Mi ceguera espiritual que me llevó a destruir hogares pensando que hacía el bien, porque es que es una anestesia aquí, donde yo pensaba que yo hacía el bien y estaba siendo la mujer más perversa. Tanto dinero, tanto esfuerzo gastado en lo que yo decía ayudar a una humanidad, y todos esos bebés que maté,
qué dolor cuando yo veo toda esa cantidad de bebecitos que había matado en el juicio. Porque hay un juicio, yo estaba en el juicio y yo me iba a ir para el infierno. Porque yo viví la vida sin Dios. Y no quise volver a Dios, porque cuando uno le sirve a Lucifer, uno es implacable, cree que es dominante, cree que lo único que vale es la inteligencia. Cuando yo veo que me va a condenar, el dolor de haber vivido una vida para destruir bebés, para destruir hogares. Pensaba que estaba ayudando a la mujer a ser mejor y la terminé, a las que se dejaron convencer de mí, llevándola a una vida promiscuidad. Yo nunca me acosté con otro hombre igual que fuera mi marido, y sin embargo llevé a tantas mujeres a que fueran promiscuas, a que destruyeran sus hogares. Y cuando yo veo todo ese mal que he hecho, todos esos bebés que he asesinado, cuántos niños con tan bonitas misiones, porque allá en el juicio tú ves la verdad conforme es, y la mentira cae, y el Lucifer cae con sus engaños, y tú ves las consecuencias de tus pecados. Yo miré a mi madre y le dije: mami, qué vergüenza, me condené, donde yo voy, madre, no te voy a volver a ver jamás. Y mi madre levantó sus 2 dedos arriba. Cuando ella levantó sus 2 dedos, saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y en ese momento, con un dolor muy grande, yo grité: ¡Jesucristo, ten compasión de mí! Señor, dame una segunda oportunidad. Es el momento más hermoso, porque Él baja en esa luz, me sacó de ese hueco y me dice con tanto amor: vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre, que han orado y han clamado por ti. Y el gran poder de la oración de intercesión. Vi aquí en Colombia cuánta gente oró por mí cuando vieron la noticia del rayo, y al orar, yo les dolí en el alma a ellos, y sus almas fueron incendiadas por el Espíritu Santo. La Virgen María recogió todas las oraciones del pueblo colombiano en la mano izquierda, y en la mano derecha nuestra Madre recogió todas las oraciones de los santos en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús. En el momento de la elevación de Jesús, ese momento es santo. Y en ese momento, cuando el sacerdote eleva a nuestro Señor, uno ve una hostia, pero es Cristo el que está siendo elevado en lo alto. En ese instante, toda rodilla dobla. Los ángeles se postran, los santos se postran. Todos los que aman a Jesús se postran. Y hasta el diablo con su soberbia se postra. En ese momento de la elevación, la Virgen María ofrece todas las oraciones por mí. Por eso yo estoy aquí, comunión de santos. Pero ¿saben quién me tiene aquí? El más pobre de todos los colombianos, un campesino que moría de hambre en la Sierra Nevada de Santa Marta, amenazado de la guerrilla por no tener dinero. Y el domingo baja a misa caminando horas enteras desde la montaña, buscando donde se celebraba la Eucaristía con su mujer y sus 2 hijos. Cuando este hombrecito entra allá a donde se celebraba la Eucaristía, se arrodilló, puso su frente en el piso y con su corazón gritó: Señor, yo te amo. Gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por mis hijos. Gracias por todo lo que tú me das, Señor. Yo no soy digno de tanto amor. Alguien que moría de hambre le daba gracias a Dios y le decía que lo amaba, y ese hombrecito, postrado en el piso, empieza a gritar: Señor, por favor, que Colombia se vuelva buena, Señor, que Colombia te ame, que el mundo se convierta, Señor, que el mundo te ame. Este hombrecito, cuando comió el cuerpo de Cristo, salió de la Eucaristía lleno de gozo, lleno de amor. Va
a comprar panela y sal, porque era muy pobre y solo iba a llevar eso, y la panela se la envolvieron en media hoja del Espectador. En el centro de la panela estaba mi foto quemada. Cuando el campesino lee la noticia, así, no leía ni de corrido, cayó llorando al piso, hizo la oración que me tiene aquí, él con su corazón gritó: Padre, Señor, ten compasión de mi hermanita, Señor, sálvala, Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa, pero salva a mi hermanita, Señor. Este campesino estremeció el corazón del Señor. El Señor baja, cuando me va a recoger, y todo está al tiempo. Y cuando el Señor me está mostrando que yo regreso por el campesino, y me dice, lo señala y me dice: y es que eso es amor al prójimo, eso es amor. Y es cuando me da la misión, porque si he andado por muchas partes del mundo dando el testimonio, es porque el Señor me lo mandó. Me dice: esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces. Gloria, a ver, vamos a ponernos un poco en antecedentes. Quizás haya gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando y que no sepa quién es Gloria Polo y qué pasó en ese mayo del 95 en Bogotá, cuando un rayo te atravesó en la universidad. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia y cuál es tu conversión. ¿Cuáles eran antes tus ideales de vida? Cuéntanos un poco esto. Bueno, lamentablemente, pues a los 13 años me enredé entre las malas amistades. Llegué siendo una niña muy, muy, muy buena, muy llena de Dios, pero el peso de la juventud que dice que ser feliz es ser alcohólica. Si tú muestras tu fe, eres replegado, eres burlado. Entonces yo lamentablemente cometí la peor decisión, y fue acoplarme a la juventud y olvidarme de Dios. Entonces muy pequeña pues me dejé seducir del alcohol, del cigarrillo. Qué lamentable que un joven diga que ser feliz es estar encarcelado dentro de una botella de licor, y que esa es su alegría, y que tenga que estar tomando para estar contento. Yo era feliz antes porque tenía un tesoro, que era el amor de Dios, pero no me di cuenta a qué momento lo replegué. Después caí en la música rock, después la metálica, me envició. Empecé a pactar con las cosas que no se deben hacer, como las relaciones prematrimoniales, todas esas cosas que me desplomaron mis valores morales y cristianos. Empecé a ver lo malo bueno, ¿sabes? Porque es que el joven no se da cuenta en qué momento rompe el límite. Y quedé encarcelada entre la nueva era, la brujería, porque todo viene junto, no viene así solo. Entonces uno de joven quiere beberse todo al tiempo, se siente que el mundo está pequeño y que a uno no le queda nada grande. Y en ese mismo deseo de querer mostrarle al mundo que ya uno es un adulto, y mentiras, es una pequeña de 13 años, una adolescente, pues terminé enredada en la pornografía, en el alcohol, en el cigarrillo, viendo normal la promiscuidad sexual, aunque yo no fui promiscua, pero la veía parte del joven. Y a los 14 años ya veo a mis amigas abortar, veo la trampa del enemigo cuando le dice al joven que usando un condón nada pasa. Pero ahí sucede algo malísimo. Yo me voy acostumbrando al aborto como parte de la juventud, como parte del joven, como el error que como no grita el bebé, pues se acabó y ya. Entonces, eso es lo que hace el enemigo en mi vida, me va acostumbrando al mal. Eso también hizo parte, la música influenció para acostumbrarme a la cultura de la muerte. La música tiene una capacidad de entrar al joven a la cultura de la muerte, a vivir en la cultura de la muerte. Cuando yo llego adulta, ya abortaba a los 16 años, gracias a Dios con el único novio que fue mi esposo después. Mis amigas caen en la droga, una muere de sobredosis. Esa fue la manera de sobrevivir al trauma posaborto. Por la gracia de Dios y la oración de mi mamá, yo no caigo en la droga, pero ya de vida adulta anestesio el trauma posaborto.
en la vanidad del cuerpo, caigo en anorexia, en bulimia. Yo maltrataba horrible, horrible mi cuerpo, era terrible la manera como lo maltrataba. Porque dentro de mí me odiaba, me quería destruir y esa era la forma de... Y ya de adulta me terminó siendo abortista, pagando abortos. Yo de odontóloga, mi marido en ese tiempo tenía dinero y lo que yo ganaba en el consultorio lo gastaba llevando a las esposas a que se fueran a las tabernas para que no se dejaran de sus maridos, buscando que la mujer se volviera feminista, que si su marido era infiel, ella le fuera infiel al doble. Empiezo a destruir muchos matrimonios, pero yo no pienso que los estoy destruyendo, yo pienso que estoy construyendo una mujer que se defiende, porque cuando Lucifer toma tu vida, tú todo lo ves bien, no ves nada mal, te enceguece. Empiezo a pagar abortos. A mí no me funcionó el preservativo, yo 2 preservativos que usé en mi relación prematrimonial y tuve que abortar y me destrozó la vida. Y sin embargo, después de adulta regalo muchos preservativos a sabiendas que no funcionaban, que no eran tan al 100% como dice. Y después pagándole abortos a las chicas que no les funcionaba el aborto. Mira el circuito que hace el enemigo, ¿no? Te hunde y después te pone a trabajar, te encarcela y te hace llevar muchas almas. Y regalando preservativos y, bueno, una mujer abortista. Defensora de la eutanasia y me creía muy liberal. Mis valores eran el dinero y la ciencia. Y Dios se me había caído en el camino de la vida, la fe a Él, pues siempre queda esa llamita muy pequeñita, ¿no? En un momento de crisis me siento necesitada de Dios porque estuve a punto de suicidarme, cuando se suponía que yo por las técnicas de la nueva era, yo debía dominar hasta la frecuencia cardíaca, pero cuando uno está sin Dios tarde o temprano se colapsa. Y entonces, cuando yo tengo esa crisis tan terrible, que intento suicidarme en un puente, que voy en el carro y en lugar de frenar lo aceleré, la gracia de Dios hace que el carro, en lugar de yo salir del puente, se pare en seco, gira en trompo y para. Entonces en ese instante yo estoy lavada en sudor y digo, no más, tengo que buscar a Dios, no puedo seguir ahí. Y entonces cuando voy buscando en una iglesia, dije, no puedo dejar para mañana la confesión, porque mañana no lo voy a hacer, me va a volver a ganar la lógica. La razón de que tú no te confiesas con un hombre más malo que tú, porque lamentablemente me volví implacable con las religiosas, con los sacerdotes, una lengua pero vipelina, asesina mi lengua. Entonces yo busco hasta que encuentro una iglesia abierta. Estaba a punto de haberme suicidado porque ya la vida no le hallaba sentido. Además tenía crisis con mi matrimonio. No le hallaba sentido a la vida porque el sentido es Dios y lo perdí esa relación con Él. Cuando encuentro a ese joven sacerdote, le digo, bajé sudando, temblando, le digo, Padre, ayúdame porque si me muero en este instante me voy para el infierno. Y este joven sacerdote se queda mirando y me dice, usted se ve una mujer culta. No me diga que tan grande creyendo en el diablo, si es que el diablo ni el infierno existen. Andaba en un mundo de oscuridad, llega un momento de gracia. Quiero buscar volver a Dios y me encuentro con un sacerdote que no cree en el infierno. ¿Qué pasó? Hubo una crisis brutal. Yo dije, pero a mí me han dicho que hay un Cristo en una cruz pagando un precio de sangre para rescatarme de las tinieblas. Esta crisis me lleva a buscar un sentido a mi existencia. Yo digo, pero si no hay un diablo, ¿qué hace un Cristo en la cruz? Entonces llegué a una triste conclusión. La iglesia es una mentirosa que explota al pueblo y lo manipula para manejarlo. Entonces encuentro un sentido, lamentablemente, pero un sentido equivocado. Me encuentro en medio de ateos muy intelectuales, unas personas extraordinarias, finas, agradables, solidarias, pensando en construir un mundo sin injusticia social. Entonces yo digo, aquí está la respuesta. Entonces la respuesta para mí era la inteligencia. Y entonces yo decía, venimos de la evolución, no existe el alma, y cuando yo me muera todo se acabó. Entonces ¿yo qué tengo que hacer? Desarrollar mi inteligencia para sobresalir de las mentes iluminadas que someten a los ignorantes. Y para mí empecé a ver a la gente creyente como gente sin inteligencia, gente sin capacidad,
gente que necesitaba creer en algo. Y cuando a mí me cae el rayo, pensaba eso. Yo llegué en una sequedad que tú no te imaginas. Es que la sequedad del ateo es impresionante. Así diga que es muy elegante, así diga que sabe, es una sequedad interior horrible. Y yo llegué muy seca, sin que mi familia supiera que yo estaba viviendo esa crisis interior. Yo seguía acompañando a mi marido a misa, a la Santa Misa. Yo decía, bueno, este es un animal inferior, pues necesita creer en algo. Llegué a idolatrizar el dinero y el poder del dinero y a creer que el dinero era Dios y que todo lo podía comprar. Ese mayo del 95, ¿qué es lo que sucede, Gloria? Cuéntanos. Pues llegué, estaba lloviendo muchísimo, estaba a punto de separarme de mi marido, que se había quedado en una ruina. Entonces se le había caído lo último agradable que tenía para mi concepto. Estaba siendo un matrimonio espantoso. Imagínate la guerra entre un machista y un feminista. Una agresión terrible, no de manos, sino con la voz. Llego allá, está lloviendo muchísimo, pero con mucha fuerza. Llevo a mi sobrino aquí, nada que ver con la tía. Creyente, amoroso, de Eucaristía, muy jovencito, así, preservado, definitivamente preservado por Dios. Y llego de él y entonces él tenía una medallita, ¿no? Y entonces yo empiezo a decirle, ¿no tienes frío? ¿Por qué no te metes, te apuntas la camisa? Era que yo no quería que nadie viera que él tenía una medalla con el niño. Bueno, entonces él se coge de gancho, vamos saltando hacia la Facultad de Odontología porque llueve muchísimo. Estamos dentro de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional y nos cae un rayo. Quedamos sin vida, mi sobrino y yo, que mi cuerpo se carboniza total, se me desfigura lo que más amaba, mis senos, las costillas, que yo pensaba que era lo mejorcito que tenía, mis piernas quedan al carbón, mi hígado, mis pulmones, mis riñones, mis ovarios, todo se quema, todo. Y quedo sin vida saltando como un caucho, pero tengo una experiencia inmensa en el amor de Dios, porque me encuentro con su amor, con su luz, con su presencia, me siento amada, siento como me toma en sus manos, me abraza en su corazón. Cuando estoy en su corazón me siento tan feliz, tan feliz. Veo en la herida de su corazón, en el fondo, veo un jardín bellísimo, hermoso, hermoso, con flores vivas, un lago, pero un lago preciosísimo, un lago lleno de agua viva, de amor vivo, indescriptible hermosura, indescriptible belleza. Y yo quería entrar a ese jardín, pero cuando yo voy a entrar me doy cuenta que no voy a entrar, no estoy en gracia de Dios. Entonces siento como el Señor me ha amado, me ha buscado, me muestra cuántos sacerdotes, cuántas religiosas han tenido que sufrir terribles ataques del enemigo, han entregado su vida por mí, por amor a Dios y por mí, y cuántas personas de oración a las que yo despreciaba habían orado por mí. Y entonces, y me muestra que cuando yo no los escuchaba a ellos, porque Él no me quería condenar, Él no me quiere condenar, Él quería mi salvación, Él quiere la salvación. Nosotros somos muy injustos cuando decimos que Dios nos quiere condenar, Él quiere nuestra salvación. Pero yo no lo quise escuchar a Él. Entonces, en el momento en que Él me empieza a separar de su corazón, yo siento el dolor más grande, no de saber que el diablo existía, porque para mí también fue aterrador ver que el diablo existía, sino para mí el dolor más grande era saber que me iba a quedar eternamente sin el amor de Dios. Eso es lo más aterrador. Vean, ni todos los millones de demonios juntos es tan terrible como saber que te quedas sin el amor de Dios. El astuto demonio me sacó de la confesión sacramental a los 13 años. Nunca más me volví a confesar. Entonces el soberbio, la persona que yo era una soberbia, decía, yo no me confieso con un hombre más malo que yo, imagínate en todo lo que andaba, era una criminal. Fuera de eso decía que esos más malos que yo, ¿quién podía ser más malo que yo? Alguien que es capaz de matar bebés en las entrañas. Ese es un criminal terrible, peor que un criminal de guerra, porque estás matando a un inocente. Pues entonces, cuando yo me doy cuenta que voy a estar eternamente sin Dios, el Señor se conmueve cuando mi esposo grita que Gloria, no se vaya, regrese, los niños. Qué grande y santo es el sacramento del matrimonio. A pesar de todas esas heridas que nos hicimos, cuando mi marido llora, el Señor alarga
su misericordia y me devuelve a mi cuerpo. Voy al hospital, mi sobrino muere, a mí me llevan al Seguro Social, me hacen cirugía, mis riñones y todos mis órganos internos que estaban quemados se colapsan, entro en coma, pero yo tengo una segunda experiencia ahí. Cuando yo vuelvo a tener la segunda parada cardíaca, vuelvo a salir de mi cuerpo y veo cómo el demonio viene a recogerme. Entonces, todos los demonios, entonces para mí fue aterrador. Y me doy cuenta que cada pecado es un demonio que entró a habitar conmigo y eran los que me anestesiaban, me daban los deleites y me tenían encarcelada. Y eran los que me mandaban a que trajera a más personas. A mí me vendieron al diablo cuando me llevaron a la brujería. Esa es una consagración satánica muy grave. ¿Yo a cuántas personas llevé? Porque eso es lo que hace el demonio. Ya eres mío, ahora ven, me traes más. Entonces, cuando yo me doy cuenta el horror que existe el diablo, primero pensé que era que estaba alucinando porque me faltaba el oxígeno. Quise hacer un cuadro científico de por qué estaba viviendo eso, un cuadro clínico. Pero llega la sabiduría sobre mí. Cuando llega la sabiduría me doy cuenta que no hay nada que hacer. Morí en pecado mortal y el demonio venía a recogerme. Así de simple. Gloria, seguimos contigo. Te habías quedado en que estabas en el hospital, estabas intentando hacer, digamos, un cuadro clínico de esta experiencia tuya, pero Dios lo explica de otra manera. No hay clínicos aquí que explican esta cuestión. Cuéntanos un poco, sigue contándonos, Gloria. Sentí un horror terrible, salí huyendo, atravesé la pared del quirófano, entré en un montón de cárceles y pasé de la luz a la oscuridad. Las cárceles son vivas, no son inertes. Y en cada cárcel había una persona. En las partes de arriba yo me doy cuenta que ellas eran hermosas y parecían un sol, y me doy cuenta que estaban vestidas del Cordero de Dios. En la vida terrena, cuando ellas pecaban, iban ante el sacerdote y del corazón del sacerdote salía Jesús sangrando y las lavaban. Y las dejaba limpias, sin mancha. Y cuando comían el cuerpo de Cristo, Cristo volvía a reconstruir el vestido que ellas habían desgarrado con el pecado. Entonces, y yo me doy cuenta que ellas son tan hermosas porque en vida terrena se enamoraron apasionadamente de Jesús sacramentado y le adoraron. Y en la adoración Él las sanó y las llevó a amar al prójimo. Entonces yo me doy cuenta que esas que ya van a salir de esa celda, que los ángeles las van a sacar, ellas vivieron amando a Dios y sirviendo a la gente, a los pobres, a los necesitados. Yo sigo bajando, más abajo me encuentran las almas desfiguradas, ya están desgarrados, sus vestidos son abismos. Me doy cuenta que ellas se lamentan por la lejanía que tuvieron en vida con el amor de Dios y por las consecuencias de sus pecados, el mal que hicieron, el daño que hicieron, la burla, el maltratar, el robar, el dañar a su prójimo. Es un pecado gravísimo. Y ellas sufren mucho, esos son los abismos, las faltas de obra de misericordia, pasar de largo en la necesidad del pobre, del necesitado. Y ellas tienen mucha sed, porque la vida terrena no tuvieron oración profunda, de corazón a corazón con Dios. Y yo sentía el descanso de ellas y el alivio cuando el sacerdote elevaba a nuestro Señor, porque cuando Él lo elevaba, ellas tomaban agua que salía del corazón de Cristo y descansaban y se postraban adorándolo. Cuando yo llego a los pantanos inferiores, me encuentro a los adúlteros y me doy cuenta de lo terrible que es destruir un matrimonio. El pecado tan gravísimo delante de Dios que un niño se quede sin su propio papá y su propia mamá. Y veo a los adúlteros sufriendo horrible, horrible. Cada pantano fue toda su vida desordenada sexual. En ese pantano, y ellos se queman dentro de ese mismo pantano. Tienen que ser purificados de haber pecado en su carne. La sexualidad es hermosa. Hacer el amor se llama la pareja y Dios, que Dios es amor. En una cama sacramental que está al fuego el Espíritu Ellos no tuvieron en cuenta esto. Pero ellos al último instante de su vida se arrepintieron y Dios los perdonó, pero no habían reparado su pecado. En las partes más bajas, antes de llegar a una parte plana, encuentro a las personas que promovieron abortos, no hicieron nada para defender la vida, porque lo que los hace sufrir aterradoramente es el grito del bebé que asesinaron con su consejo.
y cómo ese bebé grita tan duro que toda la creación se estremece y el diablo grita de felicidad. Es un chillido, no es un grito, es millones de demonios gozándose en las clínicas de aborto. Salen y salen y salen demonios con ángeles caídos que son muy poderosos, que son más poderosos que los luciféricos, son más poderosos que los satánicos. Entonces ellas se lamentan porque ven que venía a ser ese niño, si iba a ser un sacerdote, si iba a ser una religiosa, si iba a ser un gran médico. Y ellos se lamentan porque si ese médico se iba a casar, si iba a tener hijos, la generación que destruyeron. Es que no se mata un bebé, se mata toda una historia, toda una generación. Entonces ellas sufrían horrible, se habían confesado, Dios la había perdonado, pero no habían hecho nada para defender la vida, para reparar ese pecado. Cuando yo sigo a una parte plana, se abre una boca viva, horrible, como una chupa, me jala, me voy de cabeza, entro a ese horrible hueco, se botan un montón de demonios que me jalaban, se me pegaban, me quemaban. Veo en mi alma en pecado mortal, espantosamente aterradora. Tanto cuidar el exterior de mi cuerpo y mi alma estaba putrefacta, maloliente, llena de pecado. Y cuando yo empiezo a gritar desesperada, veo otra boca abajo y veo que esa es la boca del infierno. Y yo sabía que yo no me iba a quedar ni en la boca de arriba ni en el hueco que había entre la boca de arriba y la boca de abajo, hay un hueco. Cuando yo voy entrando, San Miguel me coge los pies y empiezo a defenderme que yo nunca he robado, que alguien se equivocó, que yo no he matado. Bueno, empiezo a defender, como a sacar obras, y el diablo se burlaba de mí. Se burlaban todas esas criaturas de mí, chillaban. Entonces empezó a pedir, Virgen Santísima, Niño Jesús, y eso se burlaban porque yo tenía a la Virgen y a los santos como algo de buena suerte, como algo positivo, algo que traía energías. Y después entonces ya desesperada grito que soy católica, y cuando grito que soy católica veo unas escaleritas con muchísima luz encima del hueco, veo a mi padre en el primer escalón y 4 escalones arriba a mi mamá. Y entonces yo empiezo a gritarle que me saquen. Mi papá llora, empieza a gritar con un dolor impresionante. Dice, no, Señor, mi hijita, no, Señor, mi hijita, no. Y entonces cuando yo me doy cuenta que él no me puede sacar, pero sentía un dolor mi papá de verme de cabeza al infierno. Entonces que mi papá se lamenta porque le está dando cuentas al Señor por haber sido mujeriego, por haber sido tomatrago, por haber sido machista, porque se preocupó por formarme para la tierra, para ser profesional, para ser trabajadora, para surgir, para no quedarme en la pobreza. Pues esas cosas estaban bien como papá, pero se le olvidó que tenía alma. Entonces el dolor más aterrador de mi papá era eso, responderle, mamá estaba vestida de blanco, como un sol, estaba más joven, más bonita, y ella solo oraba, pero nada le quitaba la paz de su rostro. Mamá fue una mujer orante, eucarística, adoradora del Santísimo, una mujer valiente para enfrentar un matrimonio así. Siempre luchó por la conversión de mi papá, la de nosotros, y fue una mujer muy dada al prójimo, muy de oración. Yo grito de nuevo que soy católica y en ese instante una hermosa voz lo llena todo de paz, y esa voz me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Jaque mate, ni idea. Y entonces yo quiero defenderme con el primero, que sí me se dijo, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y esta hermosísima voz me dice, muy bien, ¿y tú lo has amado? Cuando grito yo sí, me dice, no. Tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió tu Dios, el dinero. Y me abren el libro de mi vida y veo toda mi vida con los ojos de Dios. Veo como yo estaba vestida de Dios, hasta los 13 años vivía llena de la luz de Dios. Mi alma vivía en continua comunión con Dios, amando a Dios, como la vida de la gracia me asistía, como mi alma era limpia porque acudía a los sacramentos y era lavada con la sangre de Jesús que salía del corazón del sacerdote. Veo cómo era vestida mi alma en la Eucaristía. Yo amaba apasionadamente la Eucaristía. Y cómo a los 13 años la idolatría de mis amigas. Y cómo el enemigo me encarcela y voy llegando a pecados. Y veo también cuando aborto, veo cómo mi bebé estaba muy grande y lloraba en mis entrañas. Cuando sabía que su mamá lo iba a matar y tenía mucho miedo. Y veo el dolor de Dios cuando una mamá es capaz de ir a matar a su propio hijo.
Y cuando el médico mete las pinzas y le corta una piernita y luego la otra y lo despreza, lo vuelve pedazos. Y como mi bebé gritó y gritó y gritó y lloraba porque el dolor más grande, más que el físico, era saber que su propia mamá lo estaba matando en sus entrañas. Entonces ahí veo como el enemigo se hace cargo de mí totalmente. Caigo en la música satánica, en la música metálica, y entonces ella me agredía tanto en mi interior, y entonces veo como la música me va cambiando la personalidad y cómo me vuelvo mujer que se tatúa. En esa época no se tatuaban de esta manera, se tatuaban los ojos, me tatúo, empiezo a ser muy vulgar con la ropa, empiezo a mostrar los senos, pero así casi que al pezón. Siento necesidad que me admiren, me vuelvo enferma con eso, quiero que me miren los senos, que me miran que mis piernas, me vuelvo muy enferma con esto. Porque como igual tenía dificultades con mi esposo, eso levanta mi autoestima, empiezo a bailar como las serpientes, hice bailes de vientre y todas estas cosas, porque a eso me estaba llevando el enemigo. Y es cuando termino al servicio del enemigo, promoviendo el aborto, promoviendo los preservativos, diciéndole a las mujeres que abandonen a sus maridos. Hice una vida un desastre. Y mire lo que estaba haciendo, y el dolor de Dios, del Señor, cuando me pregunta, ¿qué tesoros traes? ¿Qué tesoros espirituales? Y me hallo de mano vacía y me dice, ¿qué te hicieron? Toda la vida cuidando apartamentos, toda la vida cuidando tu cuerpo. ¿Pudiste traer algo? Y ese dolor que yo siento cuando me doy cuenta que pasé de largo de los pobres, que mientras yo trasbocaba para estar flaca, había muchísima gente muriendo de hambre. Ese es el libro de la vida y el dolor que siento porque caí en manos del padre de la mentira, que nos engaña diciendo que somos felices en medio del licor, que somos felices en medio de la droga, y esas son las mentiras. El mentiroso me engañó. Manos vacías ante Dios, y no solo vacías, sino manchadas. El dolor más grande en ese instante, ese dolor, porque uno ve realmente cómo es el sufrimiento, uno ve el libro de la vida en la verdad con los ojos de Dios. Entonces tú ves, cuando tú te burlas de alguien, ¿qué siente esa pobre persona? Cuando tú dañas a alguien, cuando robas, sientes el dolor que has dejado en esa alma. ¿Cuántas almas están en el mundo tiradas, llenas de resentimientos porque tú pasaste por la vida de ellas y las destruiste? Y ves esos niños que has matado y están las manos sangrentadas, y el dolor cuando tú ves que tú has matado sacerdotes, cuando has matado los esposos o las esposas de Cristo, siente un dolor inmenso. Cuando yo veo que a mi esposo no lo ayudé a caminar hacia Dios, al contrario, lo hundí porque en lugar de encontrar una persona dulce que lo ayudara a crecer, encontró una mujer que se volvió violenta para no dejarse de la agresión de su marido, y que me convertí en una persona más agresiva que él. Y veo que mis hijos los formé en la moda, en el tener, los encarcelé en un juego de computador, o sea, todo lo arrasé. Entonces se siente un dolor que tú no te imaginas, un dolor infinito, un dolor que te duele, que no puedes hacer nada, porque ya el mal está hecho y porque tú no quisiste dejarte transformar de Dios que te buscó. Sientes el dolor más grande de haber rechazado a Dios. ¿Recuerdas con frecuencia aquello que viviste, aparte de cuando das testimonio? ¿Vuelves a escuchar todo aquello? Tuve que orar muchísimo, postrarme, llorarle al Señor que no me dejara vivo esos recuerdos porque no podía con ellos. Entonces le tuve que suplicar al Señor que yo pudiera hacer, como, por decir algo, como si yo fuera la periodista de Gloria Polo que cuenta lo que le pasó a Gloria Polo, para poder sobrevivir a esta experiencia, porque haber estado a las puertas del infierno no es sencillo. Okay, engine stop. ATA at a descent. Out control both.
Thank